Hola chicas, vamos a comenzar la clase de segundo de bachillerato. El tema a tratar hoy es elevación del punto de ebullición. Cuando hablamos de la elevación del punto de ebullición, hablamos de una propiedad coligativa de las disoluciones, es decir, de una propiedad que depende del número de partículas del soluto disueltas y no en su naturaleza química. Este fenómeno ocurre cuando se agrega un soluto no volátil a un solvente, provocando que el solvente necesite su temperatura mayor, es decir, hervir. Por ejemplo, un ejemplo cotidiano, podemos decir que cuando se añade sal al agua, el agua hierve a una temperatura mayor de 100 grados Celsius. Esto es el punto de ebullición. ¿Qué es en sí esto? Este punto de ebullición habla de su temperatura al cual la presión a vapor de un líquido es igual a la presión atmosférica que se da. Digamos que si el agua tiene una presión atmosférica, sería 100 grados Celsius. Si se añade un soluto en esta, su punto de ebullición, es decir, aumenta. Como decimos sobre el ejemplo del al agua se le añade su sal, eso sería su soluto añadido a su disolvente, en este caso como agua. ¿Por qué ocurre lo que es la elevación de este punto de ebullición? Hablamos que si un disolvente, o sea, en soluto, las partículas de este intervienen a la evaporación del solvente, es decir, se disminuye la presión a vapor. Esta se requiere más energía, es decir, mayor temperatura. Hablamos de calentar las cosas para que el líquido en sí hierva. O sea, quiere decir que entre más partículas haya en su solución, mayor será la revelación o elevación, en este caso, de su punto de ebullición. Cuando hablamos de decir de su elevación en un punto de ebullición, si hablamos de decir de su aumento de temperatura, este solvente se agrega a su soluto no volátil y esta se expresa como tenemos aquí, en T, B, que sería como tenemos en pantalla. Lo voy a subrayar para que lo podamos comprender de cuál estamos hablando, con su solución T menos su solvente T. Con esta fórmula, el punto de elevación de ebullición, donde pongámosle triángulo TB, es la elevación del punto de ebullición en grados Celsius y KB es su constante ebullición de solvente. Si hablamos de M, sería por su molaridad, entonces por su mol en soluto o su kilogramo en solvente. Y la I se la lee como el factor de Van der ¿De qué representa en sí este valor de Van der Waals? Este valor se describió por sus electrolitos, o sea, la cual cantidad o actividad mayor de sus compuestos, que en este caso no lo sería. Por lo general, el Van der Waals, como se realiza en los cálculos, es uno, o menos que se mencione otro valor dado en lo que vayamos a realizar a buscar. Esto representa su constante ebullioscópica, es decir, KB. Como cada solvente tiene valor propio, depende de su, ya sea agua o su solvente, lo que nos indica un aumento en sus puntos de ebullición por cada molar que se ha disuelto. Es decir, si hablamos de su molalidad, en este caso, esto se define como M es igual a sus moles de soluto sobre sus grados en kilogramos en solvente. Por ejemplo,
A ver, digamos que se disuelve 18 gramos de glucosa, ¿ok? Y 500 gramos de agua tenemos. ¿Cuál sería su calculación en su elevación, en este caso, de punto de ebullición? Como datos, siempre es importante colocar los datos. Como datos tenemos, en este caso, el agua, ¿verdad? Tenemos 0,5, es el en Celsius, gramos sobre masa molar, molar de glucosa, y en este caso sería 180 gramos, y la I, 1. Sabemos que normalmente se lo va a leer como 1, o si es que en este caso no lo cambiamos. Pero aquí solo será 1. Para calcular, entonces tenemos que calcular sus moles de soluto. Sería N 18 sobre 180. Sería 0,1 moles. Tenemos lo primero. ¿Qué calculamos? Sacamos su glucosa, ¿verdad? Lo que nos da en gramos de glucosa sobre su masa molar. Para sacar lo que sería su moles de soluto. Como segundo paso, convertir su masa de solvente en kilogramos. Si son 500 gramos, debemos convertir en gramos, kilogramos. Serían 0,5 kilogramos. Como tercer paso, calcular su molalidad. Molalidad, vamos a M para molalidad, para leerlo de esa manera. Sacamos, necesitamos aquí su masa en moles, que es 0,1 sobre 0,5, que es el kilogramos convertido en gramos, igual 0,2. Listo, ahora vamos a aplicar su fórmula general. Pongámosle este B, igual 0,12 por 0,2 por la I, en este caso que sería el 1, ¿no? Ya calculando dentro de una calculadora, tenemos el punto de ebullición aumenta a 0,102 grados Celsius.
Entonces quiere decir que el agua hervirá a 100,102 grados Celsius. Aquí también existen factores que influyen en su elevación del punto de ebullición. Hablamos de la cantidad de soluto que tenga cada uno y el tipo disuelto, ya sea por electrolitos o no. Su número de partículas disueltas en cada soluto o su tipo disolvente que incluyamos en cada solución. Estos dan aplicaciones en sí en la vida diaria. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, tenemos la cocina, o sea, como la sal y el agua, los anticongelantes en la industria farmacéutica, en la determinación de cada una de sus masas molares o en los procesos industriales o ya sean químicos. En sí, quiere decir punto de fusión y ebullición? Hablamos de este punto como una propiedad coligática, es en sí fundamental que nos permite comprender, ya sea por su tipo de disolución, que nos modifican ya sea por sus propiedades químicas o sus propiedades físicas en cada uno de los solventes. Si vemos que su estudio es esencial en esta química, ya que nos explicamos si cada uno de los fenómenos cotidianos e industriales que representan o dan la fuerza, ¿no? O referencia a la importancia del comportamiento de sus partículas en cada una de sus soluciones.